honetan partaidea izango direnak, eskarmentu handiko juristak ditugu hemen. Azteko aurkeztuko dizuet Jose Anton Sarmiento, Galiziako Parlamentuko legelari nagusia. Kurrikuluma laburbiltzeko egia esan arazoak dauzkat, baina, Santiagoko Unibertsitateko administrazio zuzenbideko irakaslea, esan bezala Galiziako Parlamentuko legelari nagusia, argitalpen ugari ditu, mila eginkizun arlo juridikoan, eta nik uste pertsona proposena izango dela gai hau tratatzeko. Eta, gero, gure testu ingurua azaltzeko, hemen dauket lankidea den Zelai Nikolas, baitare kurrikulum izugarria duena, aholkulari juridikoa Jaurlaritzan, egun hemengo legelaria, eta argitalpen izugarria baitare dituena, eta nik uste pertsona baitare aproposena gaia tratatzeko eta eztabaida honetan izateko. Hubiéramos querido tener también un representante del Parlamento de Cataluña, pero por motivos de trabajo ha sido absolutamente imposible. Hasta el último momento lo han intentado, baina ez da posible izan. Orduan, hitza emango diot Jose Anton Sarmientori. A ver, Galizian nola dagoen gaia. Eskerrik asko. Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer tanto la presentación de Monse como, por supuesto, la invitación a poder estar aquí en un Parlamento que me es tan querido como el Parlamento Vasco y con gente tan estimada como todos ustedes. Y en segundo lugar, un reproche, porque claro, me han colocado después de una conferencia magistral de primera línea que cualquier expectativa que tengan sobre lo que yo vaya a decir va a quedar frustrada, porque obviamente es digno de elogio la intervención que ha tenido y en muchos aspectos me identifico plenamente, incluso, aunque veremos que la realidad gallega es diferente, me identifico mucho con el talante, digamos, de demanda, de impulso, de la mejora de nuestras lenguas, que son lenguas que sufren pues un contexto difícil para salir adelante, porque son lenguas menores, lenguas a nivel universal pues de poca trascendencia, aunque bueno, con matices que tenemos que hacer, ¿no? Mi intervención de hoy, como me encargaron este tema, procesos normativos en contextos bilingües, estado de cuestión y retos y oportunidades en Galicia, va a versar sobre dos aspectos fundamentalmente. Voy a hablar de dos cosas que quiero mucho. Voy a hablar del gallego, del idioma gallego y de cómo está el proceso actual de normalización lingüística en Galicia, especialmente en el ámbito jurídico. Y voy a hablar también del Parlamento de Galicia, de cómo legislamos, de los problemas de técnica normativa que encontramos allí. Me centraré fundamentalmente en aspectos que tienen que ver con cuestiones lingüísticas, pero también, como ayer en los debates con los compañeros salieron temas de actualidad y que también tenemos nuestra experiencia, me voy a permitir el comentarlos con todos ustedes, ¿no? El punto de partida es muy parecido al que comentaba Andrés. Lógicamente, si queremos señalar el marco normativo que nos condiciona, pues la realidad jurídica del Estado español es muy semejante para el País Vasco y para Galicia, ¿no? Existe un artículo de la Constitución que sabemos que declara la lengua oficial del Estado el castellano, impone el deber de conocerla, el derecho a usarla y prevé una cooficialidad de otras lenguas según dispongan los estatutos en esos territorios exclusivamente. Ya, primera diferencia, por ejemplo, con otros países que tienen minorías lingüísticas potentes, como Canadá y algunos otros, ¿no? Bélgica. En Galicia, este marco constitucional se desarrolló por el Estatuto y por una ley de normalización lingüística en el año 83. Esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional porque consagraba también el deber de conocer el gallego. Bueno, más allá de que estamos ante deberes jurídicos que son imperfectos, porque
no hay una sanción por no conocer el gallego. Yo sé, pues seguramente toda mi familia, de mis padres hacia atrás, serían inconstitucionales porque no sabían prácticamente hablar castellano, o bueno, de luego escribirlo no, mis abuelos. Entonces, claro, eso yo creo que son mandatos que a veces se hacen con otra perspectiva y no con una perspectiva de ordenación jurídica, ¿no? Se hacen con estas leyes que hay, pues, estandarte o con otro mensaje a la ciudadanía. Es muy importante en Galicia también, y tuvo efectos prácticos inmediatos, una ley del 88 que decretó el uso del gallego por las corporaciones locales. Y allí esta ley, insisto, tuvo un efecto práctico importante. Todas las corporaciones locales de Galicia redactan sus actas en gallego y la lengua de comunicación habitual es este idioma, y eso proviene de ese momento, ¿no? Posteriormente, en el año 2009, se aprobó por unanimidad en el Parlamento. Este es un dato interesante porque es verdad que, como veremos, el común discurrir del gallego en nuestra comunidad no es un discurrir conflictivo o altamente polémico en el ámbito político. Pues, como digo, en el Parlamento se aprobó en 2009 el Plan de Normalización Lingüística. Es cierto que después hubo ciertos enfrentamientos con motivo de algunos decretos en el ámbito educativo adoptados por el Gobierno que llegó al poder a partir de 2009, pero bueno, la cuestión quedó más o menos pacificada. Y más recientemente hay una ley muy importante y que está llamada también a suponer un impulso, un paso más allá en la situación lingüística de Galicia. En 2014 se aprobó la conocida como Ley Paz-Andrade. Es una ley que reconoce, y ya era hora, en 2014, pues el tronco del gallego con la lusofonía, ¿no? La evidente comunicabilidad que tiene con esa comunidad universal de más de 300 millones de habitantes, que es el gallego-portugués, y establece ciertas medidas que incluso en otras leyes posteriores, como la Acción Exterior de Galicia, se implementan para tratar de aproximarnos y utilizar ese recurso que tiene nuestra comunicabilidad con el portugués, ¿no? Hasta aquí todo bien, todo positivo. Pero claro, el ordenamiento jurídico nos marca ciertas líneas rojas que, a mi forma de ver, necesitan ser removidas. La primera es la sentencia del Tribunal Constitucional 5386 de 26 de junio. Esta sentencia, que en su momento declaró que el valor auténtico de las normas jurídicas es la versión en castellano, bueno, como veremos, es algo que en el caso gallego es totalmente disparatado. Como ya adelanto, en Galicia todo el trámite legislativo se hace en gallego, desde el anteproyecto de ley hasta la aprobación por el Pleno de la Cámara, con todas las fases del procedimiento legislativo. Y ahí, en el mutuo momento, se traduce al castellano. Entonces, decir que se interpreta la ley que se va a aplicar por el texto traducido por los traductores del Parlamento o del DOGA en el último momento es como decía Rubio Llorente, el voto particular de esa sentencia, hacer legisladores a los traductores del Parlamento o de la Generalitat. Como soy consciente de que este es un problema que no es fácil de resolver, este tipo de jurisprudencia, moverla va a ser complicado, mi exposición va a ir en la línea de cómo podemos mejorar, a pesar de estas dificultades, la cuestión del uso del gallego en el ámbito jurídico. No dejando tampoco sin citar un artículo que todos los que trabajamos en parlamentos tenemos que tener muy presente, y es el 506 del Código Penal. No sé la experiencia de todos ustedes, pero a mí alguna vez, claro, llevo 33 años, en 33 años pasan muchas cosas, ¿no? Pero alguna vez me ha pasado una llamada de, oye, que hay un error en la ley, que lo que quisimos poner en el proyecto de ley no era esto, era este otro, ¿no? O incluso a veces cuestiones numéricas en las leyes, pues, de presupuestos y tal. Claro, el tipo penal nos
hace responsables penalmente si manipulamos la voluntad de la Cámara. Yo, en esos casos, siempre, por supuesto, digo, no vamos a coger el texto que se remitió a los diputados para votar en el Pleno, y si no pone lo que usted dice, aunque me llame el presidente de la Junta, pues eso no se va a mover, porque, lógicamente, no se puede mover. Habrá que mandar otro proyecto de ley modificando, como pasó una vez, hace muchos años, en el año 95, una disposición derogatoria de una ley decía que derogaba la ley anterior y todas las de superior rango. Bueno, pues es un error. Pues habrá que mandar un nuevo proyecto, como se mandó a decir, pues que quería decir todas las de inferior rango. Lógicamente no puede derogar la Constitución, ¿no? Bueno, pues este contexto, obviamente resumido en el ámbito jurídico, hay que ubicarlo en el ámbito sociolingüístico. El gallego es un idioma perseguido históricamente, ¿no? Hay datos documentados de episodios ya en 1480, antes de ayer, de persecución por el uso del gallego por parte de las autoridades que en aquel momento tenían supervisión sobre el Reino de Galicia. Obviamente, en la realidad actual no es esta, ¿no? Después de la Constitución y de Estados autonomías, existe un marco jurídico que garantiza el uso libre del gallego. Incluso el reglamento del Parlamento también, obviamente, como señalaba antes, garantiza el uso libre de los dos idiomas y de las publicaciones oficiales de la Cámara. Esta publicidad normativa se completa en el Diario Oficial de Galicia con la publicación también en portugués de las normas autonómicas. Si bien obviamente no tiene carácter oficial, pero claro, la comunicabilidad mercantil, el tráfico jurídico mercantil que tenemos con Portugal es intensísimo y es muy útil para toda la zona del norte de Portugal tener esa fuente de conocimiento del derecho de Galicia, ¿no? La práctica del uso del gallego es un poco paradójica, ¿no? El gallego en el ámbito social sigue siendo un idioma que se habla más en el medio rural que en las ciudades. En las ciudades hay ciudades donde Santiago, Lugo, incluso Ourense se habla bastante. En las ciudades un poquito más tamaño como Coruña y Vigo hay más inmigración, hay otro tipo de dinámicas y se habla menos. Pero en el ámbito jurídico podemos hacer un pequeño resumen, decir que en el Parlamento se habla al 100%, tanto, como digo, en todas las actividades de la Cámara. No hay ningún diputado que no use el gallego en todas las intervenciones. Todas las publicaciones de la Cámara son en gallego. La Administración Parlamentaria también trabaja solo en gallego, no hacemos doble texto, no trabajamos de esa manera en ningún momento del procedimiento legislativo, de control. Hombre, los recursos al Tribunal Constitucional sí que tenemos que mandar en castellano, y bueno, y el trabajo que pasamos en la Junta Electoral cuando hay que mandar los expedientes en castellano y tenemos todo hecho en gallego, ahí sí que es un apuro porque los recursos son en 48 horas y eso es el acabose, ¿no? Pero no siendo ese problema, lo demás es todo en el idioma propio de Galicia. En el ámbito, ahora vamos a ir hacia la melancolía, ¿no? Así como en el Parlamento, en la Xunta, en la entidad... Ahí nos vamos a mover. Porque en la universidad, bueno, yo las facultades de Derecho en que he dado clase, pues siendo así optimistas, a lo mejor somos el 40-50% de los profesores los que damos en gallego. Bueno, si somos optimistas, ahí andaremos. Entre el mundo de la abogacía ya tenemos que ser mucho más pesimistas, no voy a dar un porcentaje, pero ya me congratularía de que fuesen el 25-30%, y en la judicatura mucho menos. Los órganos jurisdiccionales que dictan sentencias en gallego son muy escasos, muy escasos. Bueno, esto sirve también para llamar la atención sobre una cuestión. Siempre desde Bodino se pensó que la función jurisdiccional era propia del Estado y que eso no se podía tocar. Bueno, ahora la sentencia 31-2010 también ha dicho algo así, que no me toquen ustedes el tema del Poder Judicial, que esto es intrínseco del Estado. En otros países no es así, ¿no? También está federalizado el Poder Judicial. Claro, jamás tendremos órganos jurisdiccionales en gallego si mantenemos los cuerpos de la Administración de Justicia con carácter estatal. Porque, claro, viene un juez de Mérida, al día siguiente no puede dictar sentencias en gallego. Y no es que al día siguiente, es que la ponderación del conocimiento del gallego para su carrera profesional es tan escasa que lo deja y sigue dictando sentencias en castellano hasta que se jubile.
Claro, esto es complicado porque sabemos que esto tiene un efecto reflejo sobre las partes en el proceso importante y es un problema que no es fácil de resolver si no atajamos, ya digo, o bien la valoración real del conocimiento del gallego en la carrera judicial en Galicia o la otra medida, por ejemplo, entre los maestros es así, como los cuerpos de maestros son autonómicos, todos hablan un perfecto gallego y la transmisión lingüística en los colegios es óptima, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con el idioma y con el procedimiento y con la técnica legislativa en Galicia? Como digo, hay dos planos que desde siempre se han diferenciado, ¿no? La técnica legislativa procedimental y la técnica legislativa formal, la redacción de las normas, ¿no? En el ámbito del procedimiento legislativo, insisto que todas las fases del procedimiento legislativo y todos los documentos que las formalizan, el proyecto de ley, las enmiendas, los diarios de sesiones, el informe de ponencia, el dictamen de comisión, la documentación anexa para las reuniones, los textos comparados, todo se hace exclusivamente en gallego. Y la fase esencial, no voy a descubrir nada, lo decía todavía el otro día Cazorla Prieto en un artículo con motivo de su jubilación, del procedimiento legislativo, en Galicia también sigue siendo, lo hablábamos ayer, la ponencia, ¿no? Ese trámite que se hace a puerta cerrada de un diputado de cada grupo parlamentario con un letrado que les asesora. Ahí es un buen momento, es el momento clave para mejorar los defectos que pueda tener de técnica normativa la ley, también los defectos lingüísticos. Nosotros trabajamos de forma cooperativa, en equipo con nuestros técnicos de publicaciones que hacen un trabajo fantástico y, ya digo, la ley que no salga bien redactada de ponencia no va a ser ninguna maravilla, porque lo que puede ocurrir en comisión y en pleno es solo que desde el punto de vista técnica normativa, que se malogre, no que mejore. Es muy raro que en comisión, con los medios de comunicación, y menos en pleno, con todo el mundo allí, después de las preguntas al presidente, que están nerviosísimos unos contra otros, que vayan a decir, no, vamos a cambiar esto porque está mal redactado, ¿no? Esos asuntos, eso no ocurre, o al menos a mí no me ha ocurrido nunca. ¿Cómo mejorar la calidad legislativa en el siglo XXI, en la actualidad? Hay dos aspectos que, desde mi punto de vista, fueron tradicionalmente desligados de la técnica legislativa, pero que están hondamente vinculados a ella y que hoy sí que están de actualidad. De uno de ellos hablaba ayer Silvia, del tema de la participación ciudadana, y otro es la transparencia. Porque si una norma es participada, los ciudadanos la ven como una norma en la que han podido influir o por lo menos ser oídos. Si una norma se tramita con claridad, con publicidad, si podemos rastrear la huella legislativa, quién ha puesto su miga de aporte en esa ley en cada uno de los momentos legislativos y prelegislativos, no cabe duda que todo esto traslada un valor añadido a la norma y se va a poder aplicar, se va a poder integrar en el ordenamiento jurídico con muchísima más lógica, muchísima más naturalidad, ¿no? En 2015, en Galicia se aprobaron unas medidas de impulso democrático. Son estos títulos que le ponen los políticos a los paquetes normativos. Básicamente fueron la reforma del reglamento del Parlamento, de la ley de iniciativa popular, del Consejo de Contas, que como veremos tiene importancia también en esta materia, y la aprobación de una nueva ley de transparencia autonómica. A través de todas estas normas, como veremos, se ha producido pues, un paso adelante en la calidad normativa, o cuando menos en estos aspectos de la calidad normativa, de la participación y de la transparencia. La Ley 7/2015 de participación de iniciativa popular y participación ciudadana en el Parlamento de Galicia ha supuesto un giro copernicano a este instrumento de democracia directa. Antes era muy ocasional la presentación de iniciativas populares y tras esta ley es continuo
y el motivo claramente es la aprobación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley contiene varias novedades. Una de ellas, que bueno, nos afecta a los letrados, nos mandata en su articulado a ponernos al servicio de los promotores de la iniciativa popular. Cuando alguien quiere hacer una iniciativa popular, sabe que tiene a su servicio a los letrados del Parlamento. Y claro, es que no puedes escaquearte porque lo dice la ley. Dice la ley que tienes que asesorarles. Lo hacíamos siempre, ¿no? Pero ahora ya es una cuestión que nadie se puede escaquear de la cuestión. Lo hacemos complacidamente y, además, es una labor pedagógica porque a medida que se hace una y otra vez, pues van quedando modelos, van quedando cuestiones y entonces tampoco se hace tan trabajoso para nosotros. Y además es realmente gratificante. Se ha bajado el número de firmas necesarias para presentar las iniciativas. Bueno, en Galicia somos 2.700.000 habitantes que vivimos en Galicia y 300.000 fuera que también votan, pero que estos afectos no suelen participar en iniciativas populares. Se bajó de 15.000 a 10.000, como digo, pero sobre todo la iniciativa dejó de ser un canto al sol para convertirse en un derecho efectivo de debate. Es decir, cuando se presenta una iniciativa popular, se tiene la garantía de que en los próximos 2 plenos, desde que se cumplen los requisitos, se va a incluir en el orden del día del pleno. Claro, esto antes no ocurría, con lo cual había iniciativas que, después del supertrabajo que suponía completar 15.000 firmas, pues quedaban ahí en la lista de asuntos pendientes del Pleno, terminaba la legislatura y volvemos a la melancolía. Claro, el trabajo todo que se ha llevado no sirve para nada, aquí no miran para la ciudadanía. Ahora esto es imposible porque la ley lo impide y se está cumpliendo, ¿no? Y lo que es más interesante, hay un nivel aceptable de toma en consideración, ¿eh? No es que nunca se toma en consideración. Distinto es que llega a ser ley. Que llega a ser ley ha habido algún caso, pero por lo menos se toma en consideración y se continúa el procedimiento legislativo. Llegar a ser ley a lo mejor pues no ocurre tan a menudo, pero ha ocurrido. Los órganos de la Cámara, la Mesa del Parlamento, lleva a cabo además una actuación pro iniciativa. La calificación de admisión a trámite es siempre pro tramitación. Es muy raro que se inadmita. Las causas también son muy tasadas, ¿no? Leyes de desarrollo institucional, tributarias, presupuestarias, pero las demás todas se han siempre admitido a trámite. Y, la propia Junta Electoral de Galicia ha tomado también una dinámica para la validación de las firmas que permite métodos estadísticos de muestreo, con lo cual se tramita muy rápido. Es posible que se presente hoy una iniciativa legislativa y a lo mejor se esté debatiendo en el Pleno en mayo, ¿no? No es nada raro con todo el proceso de las firmas y el paso por la mesa y por la Junta Electoral de Galicia. Bueno, en este sentido, un punto a favor. Hemos ganado un poquito de participación, hemos acercado bastante en este sentido a la ciudadanía a la función legislativa, porque las medidas que teníamos antes, ¿cómo se llamaba vuestro programa? Zabalic, ¿no? Era Zabalic. Teníamos algo parecido también, legisla con nosotros, legisla con nos, pero eran programas que tenían picos de participación por temas muy polémicos y tal, pero no eran formas realmente, porque además no le veías la cara al ciudadano, veías ahí su opinión, pero nada más, no es lo mismo que llevar al ciudadano al Pleno a que defienda la iniciativa, ¿no? Desde un punto de vista de transparencia, hay ciertos problemas que se dan también en el Parlamento de Galicia y en otros parlamentos respecto a la técnica legislativa. No ocurre en Galicia, hablábamos ayer algo de esto, como no ocurre en el País Vasco, el abuso de los decretos leyes, porque no tenemos decretos leyes y por lo tanto no podemos caer en esa tentación, no puede el Gobierno caer en esa tentación. En Galicia la legislación de urgencia se ha instrumentado a través de un trámite que es la lectura única, ¿no? Lectura única en pleno, bastante garantista, derecho de enmienda, publicidad, debate contradictorio,
a veces se lleva a 2 plenos diferenciados, cuando es realmente muy urgente se lleva a un pleno solo todo el debate de procedimiento y el de fondo, pero bueno, no es tampoco que se haga un uso desmedido. Se controla además el contenido del proyecto, tiene que ser de notable simplicidad. Yo debo confesar que nos consultan si vemos si es simple o no el proyecto, y muchas veces decimos que no y se busca otra vía para tramitarlo, ¿no? Lo que sí tenemos problema, y en otros lugares creo que se ha superado este problema, es con las leyes de medidas fiscales y administrativas, ¿no? Las leyes de acompañamiento. Sigue existiendo el derecho autonómico de Galicia esta categoría. Son leyes que, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya dicho que son conformes a la Constitución, que a su parecer no afectan al principio de seguridad jurídica, SIC, pues en Galicia, claro, como ocurre en otros sitios, a veces modifican 60 leyes de una tacada, y eso pues no es buena técnica normativa. Eso también lo dice el Tribunal Constitucional. No es inconstitucional, pero no es lo que se debe hacer, ¿no? Y además esto trae consigo otros problemas que tienen no solo las leyes de medidas, sino también en general las leyes heterogéneas, estas leyes ómnibus que de vez en cuando llegan al Parlamento. Y es el ejercicio del derecho de enmienda, normalmente por el grupo que respalda al Gobierno, con lo cual se plantea el problema de la coherencia de las enmiendas que plantea el grupo mayoritario, que además van a acabar en la ley, porque si las plantea el grupo mayoritario, en nuestro caso es un contexto de mayoría absoluta, hay pocas dudas de que eso va a ocurrir, ¿no? El Tribunal Constitucional no nos ha ayudado mucho en este tema porque, como se decía ayer, ha establecido unos términos muy amplios de admisión de la congruencia de la enmienda. Entonces, pues si hay una modificación de una ley que no va en el proyecto de ley, pero tiene que ver el proyecto de ley, pongamos por caso, con el ámbito ambiental, y la modificación tiene que ver con una ley que tiene conexión medioambiental, por ejemplo, a lo mejor la tramitación de un plan urbanístico que está sometida a un informe ambiental, pues la ley va con la enmienda que se ha colado en último momento de una forma pues un poco llamativa, ¿no? Y así vienen pues, los problemas que ha tenido ahora el Tribunal Constitucional con esta última jurisprudencia sobre esta materia. Abuso de las proposiciones de ley, se decía ayer, por parte de los grupos mayoritarios, en nuestro caso del grupo que respalda al Gobierno. Bueno, no es que haya muchas, ha habido algunas muy significativas, ¿no? Por ejemplo, ahora en el contexto de pandemia se modificó la Ley de Salud Pública de Galicia por una proposición de ley. Se quería hacer muy rápido. Claro, si se tramita el anteproyecto de ley, cuando tengamos la ley ya no hay pandemia y estaremos en la siguiente pandemia, ¿no? Y entonces pues se tramitó de esa manera. Eso es muy criticado porque efectivamente no favorece la participación ciudadana. Los trámites de proyectos de ley de participación de grupos sociales y corporativos se limitan. Es cierto que hay otras cuestiones que es posible incorporar. Las enmiendas ciudadanas existen en nuestra ley de participación. Es posible presentar PNLs instando a hacer algo con ese proyecto o proposición de ley por parte de los ciudadanos. Incluso es posible tramitar derechos de petición, pero son instrumentos, no nos engañemos, débiles frente a el tren que va por la vía del procedimiento legislativo, normalmente además por la vía de urgencia, ¿no? Es un instrumento muy limitado. Respecto de la carencia de asesoramiento a las proposiciones de ley, es cierto que faltan algunos informes, lógicamente pues no viene el informe del Consejo Económico Social, pero aunque formalmente no viene el informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería afectada, te das cuenta que la proposición de ley del grupo debió de pasar por la Secretaría General Técnica de la Consejería afectada, ¿no? La comunicabilidad grupo parlamentario gobierno en gobiernos monocolores pues es bastante clara, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido viene un poco filtrada desde el punto de vista que no vienen disparates manifiestos que haya que parar en sede parlamentaria. Estamos nosotros también, lógicamente, para sugerir las cuestiones. Y en Galicia es una excepción que no ocurre en muchos parlamentos. Todas las proposiciones de ley sí se envían para informe de impacto de género. Ese sí que es un informe que no se evita en las proposiciones
de ley. Podríamos analizar muchas más cuestiones de procedimiento legislativo. Yo he citado así las que me parecieron más destacadas, también un poco viendo lo que ayer salió en el debate. Yendo al fondo de la cuestión de la redacción normativa y del uso lingüístico en la redacción de las normas. En Galicia existe un acuerdo del Consejo de la Xunta de 2014 que plasma unos criterios de redacción de los anteproyectos de disposiciones de carácter general, como existe en casi todos los parlamentos autonómicos. Obviamente no son de aplicación al Parlamento, pero es un documento que está ahí. El Parlamento lo que hizo en su día, publicamos un libro que está en la página web, Cuestións de Dereito Estatutario de Galicia, en el que yo preparé, pues, a modo didáctico, unos mapas conceptuales para que los diputados, por lo menos la parte final de las leyes, que es tan problemática, tuvieran unos criterios, también unas líneas rojas que no traspasar a la hora de redactar ese tipo de disposiciones que tienen un poco más de complejidad, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, el Servicio de Publicaciones tiene un manual de estilo. Manual de estilo que no es excesivamente intervencionista. En Galicia también llegamos a un pacto de unidad normativa en su día. Nos costó y sigue habiendo gente que tiende a utilizar formas más cercanas al portugués que al castellano, ¿no? Por supuesto, no se interviene en esa cuestión. La libertad de discurso está por encima de lo que diga la Academia, con todo mi respeto a la Academia, ¿no? En nuestro caso es distinto. El nuestro... No tenemos a GAL, no tenemos a los portugueses al lado. Ya, claro, eso Ojalá. es importante. Un núcleo de población y un Estado, digamos, que fuese capaz de marcar la línea. Yo lo veo así, yo lo veo como algo positivo. Y bueno, en muchas ocasiones estamos consiguiendo que palabras que no existían en gallego, por ejemplo, los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Al principio se utilizaba la palabra presupuestos, claramente tirando de castellano. Bueno, se buscó cuál era la palabra más conforme con la tradición del gallego y desde hace ya más de 20, 25 o 30 años se habla de orzamentos, ¿no? Que es muy parecido al italiano también, que esa palabra de origen latín. Y así hay muchos más casos que se trata de, en ocasiones, no claudicar con lo que es más fácil, que es la forma castellana, sino buscar realmente cuál puede tener una coherencia mayor con lo que es la raíz lingüística e histórica del gallego. Y entonces llegamos a día de hoy a un momento en el que recibimos una noticia, ¿no? No sé a vosotros, claro, veo por el contexto que esta noticia quizá no os afecta tanto, pero... Y es que el Boletín Oficial del Estado anuncia que va a dejar de hacer, mediante traducción por traductores, las leyes españolas en gallego en su versión web, que nos va a colocar un traductor automático. Claro, es una cosa maravillosa que efectivamente es un salto al vacío que nosotros estamos dispuestos a aprovechar a la contra. Es decir, si efectivamente se nos minusvalora, si se entiende que, igual que cuando voy de viaje a Hong Kong me traduzco la guía turística por el Google y me vale, que para una ley vale eso también, pues nosotros hemos pensado que esta es la nuestra. Y hemos planteado un proyecto que lleva varios años ya funcionando, un proyecto que se llama LexGal. Es un convenio que tenemos liderado por el Parlamento, en el que participa la Universidad de Santiago, la Facultad de Derecho en concreto, la Agencia de Desarrollo Tecnológico de Galicia y también la Secretaría de Política Lingüística de la Xunta. Se trata de un proyecto por el cual tenemos un portal consolidado que a día de hoy tiene 442 leyes consolidadas en gallego, 7 decretos legislativos, 2.047 decretos, 1.520 órdenes, 36 resoluciones y 36 comunicaciones.
o sea, 4.058 normas. La mayor parte de las normas autonómicas las tenemos en gallego y consolidadas, algo que en su momento nunca hizo el BOE. El BOE lo único que tenía era la versión en gallego de las leyes estatales, pues eso, por un convenio con la Xunta que hacían traductores. Bueno, ¿por qué digo que esto es importante? Porque yo creo que una vía, la línea que comentabas, de poder potenciar el desarrollo de nuestros idiomas es darle mejores instrumentos de trabajo a las personas que tienen que trabajar con el idioma. Entonces, claro, si a los abogados les damos todo este corpus jurídico perfectamente consolidado, actualizado y con garantías en tiempo real y gratuito, pues a lo mejor se animan un poco más a volver al gallego para utilizar en los pleitos contenciosos administrativos, contra la Xunta, contra los ayuntamientos, esta normativa y hacer sus demandas, sus escritos en la lengua propia, ¿no? Bueno, el portal tiene su seguimiento, pero esperamos dar un salto de calidad este año, porque se ha incorporado un centro de inteligencia artificial de la Universidad de Santiago, el CITIUS, que va a permitir, primero, no hacer a mano algunas cuestiones que estamos haciendo. Por ejemplo, cada mañana yo recibo un correo electrónico con unos correos de profesores de la Facultad de Derecho que me dicen: el DOGA de hoy contiene estas disposiciones que proponemos subir al portal Legal. Porque, claro, esa es otra. El DOGA no clasifica claramente lo que tiene contenido normativo y lo que no. Sabemos que puede haber decretos que no tienen contenido normativo y, sin embargo, resoluciones que sí. Entonces, eso requiere una valoración jurídica. Yo tomo nota de cada día de esa comunicación, lo traslado al Servicio de Publicaciones y allí se ponen a picar los textos cuando hay que modificar uno anterior. Por eso hay que meterlo a pedal. Aunque ahora, ya digo, por este mecanismo que tenemos de inteligencia artificial, esperamos ser un Smart Parliament, ¿no? Como hay Smart Cities, también ser un Smart Parliament, y conseguir que eso se haga automáticamente. Y dedicar entonces al personal que tenemos con esa finalidad para otras cuestiones. Por ejemplo, empezar a seleccionar también jurisprudencia que no esté en gallego para poder ponerla con mecanismos de inteligencia artificial al servicio de los usuarios de las normas, ¿no? Bueno, esto no es la panacea de nada, pero esperamos que sirva, y de hecho estamos muy contentos. Yo soy el presidente de la Comisión de Seguimiento del Convenio y cada año veo que los usuarios aumentan y que, bueno, recibimos felicitaciones, nos llaman de colegios de abogados para explicar el proyecto, para extenderlo lo más posible, y creemos que puede ser una línea interesante de normalización lingüística, en definitiva. Desde luego, de normalización lingüística del lenguaje jurídico. Para terminar, y teniendo aquí a Josu Osés, no me atrevo a dejar sin tocar un poco el tema de la evaluación legislativa, ¿no? Claro, Josu es un gran estudioso del tema, nos habló en su momento, nos descubrió algunos que no lo sabíamos, sinceramente, pues los mecanismos que existían en el derecho comparado para evaluar las normas y cómo, pues, las instituciones que había en Suiza, en Estados Unidos. Recuerdo algunos responsables que han venido a nuestras jornadas de la Asociación de Letrados y nos han explicado esta cuestión. Y en España, por lo menos en Galicia, seguimos un poco en pañales en esta cuestión. Bueno, yo quiero dar una visión un poco positiva, un poco en la línea que decía ayer también Esther de Alba, ¿no? ¿Quién mejor puede evaluar las leyes? ¿Quién mejor no? ¿Quién debe, además de evaluar las leyes, sino el Parlamento? Porque va a ser el que, en su caso, tenga que modificarlas o derogarlas si están equivocadas o si no logran los objetivos deseados. Claro, cuando estuvimos en el Parlamento alemán y nos hablaban del servicio científico del Parlamento alemán, todos abrimos los ojos y tal, porque nosotros en los parlamentos lo más científico tenemos son los científicos jurídicos y los lingüistas, pero no tenemos sociólogos, no tenemos economistas, no tenemos otro tipo de científicos que sí que hacen falta en un parlamento que quiera llevar a cabo estas tareas. Aquí no tenemos esto, por lo tanto,
sí, control, evaluación por parte del Parlamento a través de los mecanismos habituales. Un diputado puede preguntar, oiga, esta ley que usted aprobó en 2014 de fomento de la lusofonía, ¿qué resultados ha tenido? ¿Cuántos estudiantes tenemos ya de portugués más que hace 10 años? Eso, bueno, es una forma de evaluar cómo se cumplen las normas, ¿no? Instrumentos de impulso, incluso una comisión de investigación se puede crear, como a veces, sobre la ejecución de determinada medida legislativa. Pero en Galicia debo de decir que, bueno, no tenemos medios inagotables, el presupuesto es el que es, entonces ha servido bastante, a un nivel muy casero, para la evaluación legislativa, los órganos dependientes del Parlamento. El Valedor do Pobo, como máximo garante de los derechos fundamentales y del control de la Administración gallega, según el artículo 14 del Estatuto, ha hecho informes anuales e informes específicos que contienen propuestas de modificación legislativa y tirones de orejas al legislador y al Ejecutivo de cómo se ha ejecutado determinada ley que no ha logrado sus objetivos. Bueno, el caso manifiesto sería pues la ley de dependencia, ¿no? Eso no falta un informe anual que me diga, bueno, esto es una vergüenza cómo se aplica la ley de dependencia, porque es engañar a la gente diciéndole que va a tener su informe de dependencia y le llega el informe cuando ya ha fallecido el dependiente. Entonces, es una cosa bastante trágica, ¿no? Y el otro órgano es el Consejo de Contas, ¿no? El Consejo de Contas, además, en Galicia tiene una plantilla potente, tiene personal muy cualificado, y en sus informes de fiscalización también hace valoraciones de la ejecución del programa legislativo del Parlamento y del Gobierno. Y en 2015, como lo señalé anteriormente, se le dieron más funciones, también al valedor, que en 2015 se le dieron funciones en relación con la transparencia. No tenemos un Consejo de Transparencia, sino que el propio Valedor do Pobo desarrolla las funciones de comisionado de transparencia, y una comisión colegiada de transparencia también depende del Valedor. Pero el Consejo, en 2015, se modificó su ley para crear una sección nueva dentro de su organización interna de prevención de la corrupción. Claro, esto también tiene, bueno, función de compliance, pero también tiene una función en sus informes importante respecto de la ejecución de determinadas leyes autonómicas que tienen un carácter más transversal y no son tanto de política pública sectorial. Son órganos bastante respetados en sede parlamentaria, se les tiene, salen mucho en los debates parlamentarios los informes que hacen estos dos órganos dependientes de la Cámara y, bueno, a nuestro nivel pues sirven modestamente a los efectos de evaluación legislativa. Ya sé que en otros sitios se hace mejor, se hace de forma más profesional, se hace de una forma sistemática, ¿no? Pero bueno, menos que nada es algo, ¿no? Y nada, agradecerles a todos la atención también y quedo a su disposición para cualquier cuestión que me quieran plantear. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Xosé Antón, porque bueno, estábamos seguros que ibas a ser brillante, pero la verdad